Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de historia. Yo soy Ana González, profesora de historia, y hoy desarrollamos la semana número 6. ¿Cómo estamos? Vamos a Buenas tardes, ver. profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Voy a ponerme mis audífonos. Creo que el ventilador está fuerte por acá. Listo. Vamos a tomar captura de pantalla. Ah, no. Primero es poner el PPT. Tengo un internet lento, no sé si estoy escuchando. Bueno, voy a quitarme. Estoy escribiendo banda acá. Por eso no sube. Ay, Dios. Espérame. Bien, vamos desde las ideologías del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Entonces vamos a avanzar acá. Voy a poner mi diapositiva así. Un poquito acá. Sí, ya está. Para tomar mi captura de pantalla. Permítanme. Y ahí está. Uy. Bien. Ahora sí. Dejo de compartir acá. ¿Sí? Listo, bien, vamos con las ideologías del siglo XIX. ¿Cómo aparecen las ideologías del siglo XIX o cuál es la causa para que aparezcan? Bueno, debo decir en este punto que las ideologías del siglo XIX aparecen básicamente como una respuesta a lo que ha pasado en la Revolución Francesa. En el siglo XIX son como nuevas opciones, como nuevos modelos, nuevas opciones, nuevos modelos que de gobierno al momento de haber pasado por algo como lo que vimos la semana pasada, hace 2 semanas, que era la restauración. Vamos a eliminar esto. ¿Ya? Entonces, para que exista un modelo apropiado de gobierno y para que existan opciones, no solamente el liberalismo y el conservadurismo, para que existan opciones, es que, eh, se busca, ¿no? Se busca de cierta manera, ¿no?
tener nuevas propuestas. Y ahí está, por ejemplo, el liberalismo. El liberalismo y el conservadurismo no son propuestas nuevas, sin embargo, son propuestas a las que se le van a juntar otras que son nuevas. En el caso del conservadurismo, es el pensamiento que justifica el retorno del antiguo régimen oponiéndose a las reformas liberales. O sea, ellos lo que quieren es mantener el sistema anterior, que el rey gobierne de manera absoluta, que el rey que lo puede hacer porque su poder está justificado, ¿no? Su poder está justificado por Dios. Entonces, todo esto es lo que propone el conservadurismo, además de sus principios. Uno, mantener el orden social heredado. ¿Qué significa esto? Que significa que se va a procurar no cambiar la herencia de las familias. Es decir, va a gobernar el hijo del hijo del hijo del hijo del gobernante anterior, ¿no? Eso se debe mantener. No importa si es el más apto, el mejor, no interesa eso. Solamente el orden social heredado para evitar levantamientos, entre otras cosas, según las justificaciones que hemos visto, ¿no? Por otro lado, también está la defensa de las tradiciones de la Iglesia Católica, ¿no? Las tradiciones y la Iglesia Católica forman los pilares de los nuevos estados modernos, ¿no? Estos estados modernos se van a complementar con la posición de la Iglesia. La Iglesia va a avalar los gobiernos, por eso son muy necesarios. Por otro lado, también está el liberalismo. Tampoco el liberalismo pertenece a una ideología del siglo XIX, porque ya es antigua, pero sí se desarrolla en el XIX. Sí se desarrolla en el XIX. Entonces, en el liberalismo hay varias cosas que nosotros ya hemos estudiado, ¿no? Lo primero que hemos estudiado en el liberalismo es la división de los poderes del Estado. A diferencia del conservadurismo, el liberalismo que propone que existan poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de no centralizar el poder del rey en una sola persona, ¿no? Por otro lado, también está la soberanía popular. Eso ya lo hemos hecho antes. ¿Recuerdas tú qué es la soberanía popular? Yo no, profesor, no recuerdo. ¿Qué es la soberanía popular? Te leo. ¿Nada? Claro, claro. El poder que le pertenece al pueblo y este se lo confiere ¿a quién? El pueblo se lo confiere al gobernante, ¿no es cierto? Ya no es Dios el que va, el que va a decir, ¿no? Quién gobierna y quién no. Ujú. Sí, efectivamente. Además, recuerda, tienes la libertad individual. Ya no somos el pueblo, no somos más un un sistema de grupo. No que el pueblo, que luego el pueblo, que cae el pueblo. No, somos Pepito, María, Juanita, no sé, Periquito, porque eso significa que cada uno de nosotros tiene un poder con el que nace para elegir y ser elegido.
Por otro lado, también recuerda, tienes a la igualdad jurídica. ¿A qué crees que se refiere esto de la igualdad jurídica? Acá se puede referir la igualdad jurídica. Igualdad jurídica. Igualdad jurídica. Aplicación de derechos para todos. Sí. Sí. Lo que pasa es que la igualdad jurídica tiene que ver con eso, con que antes habían privilegios, ¿recuerdas? Habían privilegios para la gente de clase alta, porque eran los derechos feudales, ¿no? La gente de la nobleza y del clero, pues ellos no pagaban tributos, o sea, no pagaban impuestos, vivían como querían, eran mantenidos por otros. Pues em, todo eso ya para el liberalismo no debe existir. Si todos somos iguales, tenemos derecho a elegir y ser elegidos, entonces no tendríamos ninguna justificación por la cual alguien tenga más beneficios que otros, ¿no? No habría razón. Ujú. También está el librecambismo. El librecambismo es la forma económica del liberalismo. El liberalismo es una forma política, ¿no? Para elegir, ser elegido, los derechos y todo eso. En cambio, el librecambismo es su forma económica en donde se supone que el Estado no debe intervenir, no debe intervenir. Y además de no intervenir, se debe respetar el sistema de la regulación del mercado a través de la oferta y la demanda. Ujú. Eso. Por otro lado, también está el respeto a la propiedad privada. El respeto a la propiedad privada. ¿Qué es la propiedad privada? Es o cuándo nace la propiedad privada. La propiedad privada nace en el neolítico, ¿no es cierto? Claro, nace en el neolítico con la agricultura y la ganadería, porque existen actividades que demandan de trabajo personal, de trabajo independiente. Entonces, estas actividades generan fuerza de trabajo y la fuerza de trabajo te pertenece. Por eso es que la propiedad privada se debe respetar, porque hay un sufrimiento de por medio, ¿no? Un trabajo de por medio. Ujú.
Además, recuerda, está el nacionalismo. ¿Y qué es el nacionalismo? El nacionalismo es esta comunidad soberana que está unida por raza, lengua, historia y tradiciones en común. Sin embargo, muchas veces hablamos del Perú como una nación. Y si nos ponemos a pensar fríamente, si nos ponemos a tabular eso, entenderemos que en realidad no es tan cierto, ¿no? Porque nosotros no cumplimos con esas condiciones. Ahora bien, si bien es cierto, la nación, o sea, para tu curso de cívica, ¿no? En donde dentro de la Constitución dice que el Perú es una nación, hasta ahí bien, pero, pero nosotros no cumplimos las condiciones, o sea, para el análisis histórico, ese concepto no es, no es el mejor usado, ¿no? O sea, em, para el análisis histórico no nos ayudaría mucho porque, primero porque dice que la nación es esta comunidad que está unida por vínculos de raza. En el Perú los vínculos de raza no son claros, ¿no? O sea, porque tenemos una mezcla bien extraña. Eh, con vínculos de lengua, dice. Bueno, oficialmente somos un país que habla castellano, ¿no? Sin embargo, hay una gran cantidad de la población que habla quechua y los quechuas se diferencian por regiones, por la zona de la que son, ¿no? Hay, por ejemplo, el quechua de Cusco, el quechua de Apurímac, el quechua de Lima también, ¿no? Hay diferentes. Y ni hay que hablar de los dialectos selvícolas, ¿no? Más de 24 dialectos selvícolas se han contabilizado actualmente. Entonces, sí, hay otro tema, ¿no? Lo único que nos podría unir como nación sería la historia. Eso sería lo único. Sin embargo, en el Perú la historia ha sido tomada como, bueno, un cursito más, un espacio más, que inclusive desde el colegio de la formación básica está como olvidado, ¿no? Porque eh, está todo en un solo curso, creo, ¿no? Todo en un solo curso. Creo que es economía, geografía, historia, o lo que sea, o no, o todo llevado historia solito. Como allá, Belén se lo llevó solo. ¿Alguien más llevó el curso solo en el colegio? O sea, sin las otras combinaciones.
Sí, estaba hablando y el micrófono estaba apagado. Ay, perdón, perdón. Como estoy con el mouse inalámbrico, se mueve. Ay, joven, 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 joven. Ya. Seguimos. Seguimos. Voy a tocar el timbre de las aulas. Bien, seguimos. Sí, me comentan aquí que algunos, qué bueno que hayan llevado el curso solito, porque así aprenden mucho más historia solo. Y algunos han llevado lo que el Estado peruano ha estado haciendo en los últimos años, ¿no? Que es poner historia como un cubo de hielo todo dentro de todo, que tal vez, que tal vez se haya pensado también con una buena intención, ¿no? Que es el de integrar todos los conocimientos. Sin embargo, en el caso de historia, que es el elemento que dota de identidad, en historia no sirve de mucho ponerlo con otros, ¿no? Porque es primero que debes conocer tus raíces, cómo era el pasado del contexto universal y todo, y luego recién puedes, recién puedes, o sea, recién puedes entender cuál es la relación de eso con la economía, de eso con la geografía, de eso, así, ¿no? No todo junto, cuando es todo junto se ve medio raro. Bien. Por otro lado, también recuerda, están los principios, ¿no? Del nacionalismo. Uno, la exaltación de la patria, otro, la autodeterminación política y finalmente el principio vinculado al romanticismo. En este caso está la exaltación a la patria, es decir, que al nacionalista le parece, el nacionalista propone que todo debe estar relacionado a la patria y la defensa de esta, ¿no? Que también es bien importante. Además, Además, em, también está la determinación política que nosotros llamamos la libre determinación de los pueblos, ¿no? En donde por mucho tiempo, lo que se había venido haciendo, por mucho tiempo lo que se había venido haciendo era, era depender uno de la corona española, o sea, no teníamos nosotros, por ejemplo, libertad en eso. Dos, habíamos dependido del capital británico y norteamericano también, y eso nos había quitado cierta autonomía, ¿no? Cierta definición, cierto poder sobre nuestro propio territorio, cierto poder sobre nuestro propio espacio, ¿no? Por otro lado, también está el romanticismo. El romanticismo de Otto von Rank es la base del nacionalismo, porque es poner ante todo, ante tu propia vida, ante la de los demás, es poner a la patria, morir, pensar y vivir por la patria, ¿no? Cosas, por ejemplo, que sí están muy acostumbrados o que tienen muy arraigados los militares, ¿no? Eso. Ahora vamos con el socialismo. Yo me imagino que tú estarás dudando y pensando, profesor, el socialismo y el comunismo son la misma cosa, son diferentes cosas, pues no, son cositas que están como en gradería, ¿no? Por ejemplo, para ti, ¿cuál es una idea más potente? O sea, ¿cuál es más fuerte, digamos, la del socialismo o la del comunismo?
¿Cuál es una idea más potente, más fuerte? Como que, ¿cuál sería en una escala la mayor, no? A ver, a ver, voy a ver el chat. La gente dice el comunismo, pero esa es una idea más potente. Y la respuesta es sí, es el comunismo, ¿no? Porque el comunismo es la última fase del socialismo. Eh, Primero vamos a ir a ver el socialismo utópico. ¿Qué es el socialismo utópico? El socialismo utópico es, claro, es una previa al comunismo, exactamente. El socialismo es una previa al comunismo. Ujú, ujú. Muy bien, estás avanzando súper bien. Mira, el socialismo considera injustas las relaciones sociales capitalistas y se divide en dos propuestas. En la propuesta utópica y en la propuesta científica, que es la que termina en comunismo, ¿no? En este caso, la propuesta utópica busca reemplazar la propiedad privada. O sea, en el socialismo utópico, la madre del cordero, la que causa todos los problemas, ¿quién es? La propiedad privada, ¿sí? Porque la propiedad privada hace que uno tenga mucho, 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 mucho y el otro tenga poco, poco, poco. Entonces, con la propiedad privada se crea la lucha de clases, siempre disputando el, el esclavo y el amo, el señor feudal y el siervo, el rey y el pueblo, ¿no? Siempre están disputando. Ahora bien, con todo esto, con todo esto, hay algunas cosas que ver, ¿no? Y lo primero es que el socialista dice, ¿para qué hay propiedad privada? No debe haber. Paulatinamente debemos salir de eso, o sea, que el industrial se dé cuenta que él, el industrial, sin la participación del obrero, no es nadie. Y el obrero, sin la participación del industrial, tampoco es nadie. No es nadie. Por eso, como ambos se necesitan, ambos tienen también que comer de las mieles, que aprovechar los frutos del trabajo. Entonces, si yo, obrero, te sirvo a ti para que tu industria pueda marchar, entonces lo que tú tienes que hacer es, eh, es de todas maneras, ¿no? Darme un espacio a mí, o sea, yo te ayudo a producir y tú me ayudas a producir, los dos somos un solo equipo. Y por eso se dice que es utópico, ¿no? Porque en realidad ningún industrial cedería así por la buena, ¿no? Y sin violencia de por medio esto, ¿no? Entonces, es utópico eso. La desigualdad social se puede resolverse pacíficamente, lo que te decía, ¿no? O sea, pacíficamente no se va a poder porque nadie se va a querer dejar quitar, ¿no? Eso es claro de entender, creo. Ahora, por otro lado, también recuerda, está, eh,
la idea de que supuestamente todo eso sea promovido por el proletariado, por la burguesía y el proletariado. ¿Tú te imaginas un burgués proponiendo que sí, que se divida todo en partes iguales? Eso nunca va a pasar, pues es utópico, nunca va a ocurrir. También está el socialismo científico. ¿Y en qué se basa el socialismo científico? Fácil. Esa es la propuesta de Marx y Engels, ¿no? ¿Qué dice Marx y Engels? Dicen que en realidad, sí, es cierto, existe un motor de la historia y es la lucha de clases, que siempre uno tuvo más y otro menos. Pero lo más importante es la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? ¿Qué te ha dicho tu profesor de economía? ¿Qué es la plusvalía? ¿Qué? El salario tiene que ver con el salario. ¿Qué es? Sí, tiene que ver con el salario, tiene que ver. ¿Pero qué es? ¿Qué te ha dicho tu profe de economía? Es el tiempo de trabajo, a eso, el tiempo de trabajo no remunerado. Ujú. El tiempo de trabajo no remunerado es la plusvalía. Es el tiempo que supuestamente la máquina ahorra al trabajador. O sea, el industrial dice, yo no te, o sea, tú trabajas, antes trabajabas, por ejemplo, un día haciendo un par de zapatos y trabajabas 8 horas. Hacías el par de zapatos en 2 días y te pagaban 10 soles porque el zapato lo vendían a 20, ponte, ¿no? Ya, perfecto. Ahora, antes de hacer un par de zapatos en 2 días, ahora haces 20 pares de zapatos en un día y te pagan solo 10 soles. Te pagan solamente por el día que has venido a trabajar, por las horas que has venido a trabajar, no por los productos que has sacado, que de hecho directamente te lo digo así, o sea, ¿quién va a ganar de eso? De eso va a ganar el industrial, pues, ¿no? Porque ha sacado más pares de zapatos en menos tiempo y se van a poder vender muy bien, pero a ti no te van a pagar por esos pares de zapatos que son extras, ¿no? O sea, que, que con ayuda de la rapidez de la máquina se han hecho, no te van a pagar eso. ¿Y por qué no te van a pagar? Ah, bueno, porque la máquina es de propiedad de la industrial, entonces a él también le ha costado y em, también hay un esfuerzo ahí, ¿no? Por eso es que los obreros se quejaban que con su tiempo de trabajo el industrial terminaba siendo cada vez más rico y ellos cada vez más pobres. También está la revolución armada y la dictadura del proletariado. ¿Qué es lo que decían Marx y Engels? Que si eso no se cumplía,
que si el industrial seguía abusando de su poder, entonces lo correcto y eficiente, ¿qué cosa era? Lo correcto y eficiente era levantarse en armas, ¿no es cierto? Y tomar el poder, tomar, controlar el poder y mantenerlo a través de la violencia. Y se da la supresión de la propiedad privada. O sea, para ellos no es que se deba compartir la propiedad privada, es que no debe existir la propiedad privada, porque eso que provoca simplemente de nuevo lucha de clases. Por eso, cuando ya no hay propiedad privada, aparece lo que se llama comunismo, porque la propiedad es propiedad del Estado y el Estado es el que reparte. Es como un gran padre, ¿no? Entonces, en diferencia con el socialismo, es que en el socialismo sí hay propiedad privada, pero se ha repartido entre el industrial y el proletario. Uy, ya. Entre el industrial y el proletario, ¿no? Ujú. Y ya por último tenemos al anarquismo. ¿Qué es el anarquismo? Es la eliminación de todo lo que se considere como parte de eh, del control, ¿no? Ahí tienes su frase máxima, ¿no? Ni Dios, ni la patria, ni la ley. Eso quiere decir que para ellos no importa la religión, no importa Dios, no importa nada. Lo único que importa, lo único que verdaderamente importa, es la libertad de la gente, porque al puro y mismo estilo de John Locke, ellos dicen, ¿no? O sea, si el hombre ha nacido libre, ¿no? El hombre ha nacido libre como una mariposita. ¿Por qué la sociedad tiene que ponerle parámetros? ¿Por qué tiene que ponerle personas que tenga que respetar, instituciones que tenga que respetar? ¿Por qué hace jerarquías? Si el hombre es igual en todos lados porque nace de la misma manera. Entonces, es por eso que él habla del anarquismo, ¿no? La idea por la cual no debe existir ningún tipo de represión social, nada, no debe existir nada. ¿Ya? Ni Dios, ni la patria, ni la ley. Pero también esta propuesta es una propuesta bastante difícil difícil de poner en práctica, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, dices, ni Dios, ni la patria, ni la ley, ¿eso qué significa? Que en realidad es un caos, porque nadie te puede controlar. Y si alguien sobrepasa la libertad de otros o de otro, si alguien no respeta la libertad de otros, ¿qué haces? ¿Cuál sería tu vía? ¿Cuál sería tu solución? ¿No? Ese es un poquito el problema. Bonita la idea, sin embargo, un poco difícil de cumplir, ¿no? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna duda, consulta o pregunta? ¿Todo bien? Ok. Seguimos. Vamos con las revoluciones liberales del siglo XIX. Y acá hay que ponerte en contexto en realidad. ¿Por qué? Porque las revoluciones liberales del siglo XIX son una respuesta. ¿Pero es una respuesta a qué? Son una respuesta eh, a la restauración que se vivió después de la Revolución Francesa.
Después de la Revolución Francesa, muchachos, después de la Revolución Francesa, todo se volvió a foja cero. ¿Cómo? Sí, después del Imperio Napoleónico y ya Napoleón exiliado en la isla de Santa Elena, o sea, el último lugar, porque recuerda que Napoleón pierde contra las coaliciones, lo exilian en la isla de Elba y luego que gobierna Napoleón III, 2018, ¿no? Eh, Después del gobierno de 100 días ¿no? Vuelve nuevamente, pues después del gobierno de Luis, vuelve el gobierno de 100 días de Napoleón. Entonces, después de Napoleón, la Iglesia Católica restringe ese poder. ¿Cómo lo restringe, Claudio? Facilito. Lo restringe tomando el toro por los astas. No hay Robespierre, no hay revolución, no hay Napoleón. Es el momento de aplicar con furia. Y es por eso que se implantó nuevamente a través del Congreso de Viena y la Santa Alianza, se implantó el regreso de los reyes absolutos. Así va a llegar nuevamente el gobierno de un Carlos, que es Carlos X, ¿no? ¿Cuál es la revolución liberal del siglo XIX entonces? Se definen como el proceso por el cual las burguesías buscaron recuperar el poder basado en los principios del liberalismo en oposición al sistema conservador. En cuanto a la revolución de 1830, recuerda que para esta época gobernaba Carlos X. Carlos X dio las ordenanzas de Saint-Cloud. Qué horrible sonido este. Las ordenanzas de Saint-Cloud. Estas ordenanzas del 25 de julio censuraron a la prensa y la Cámara de Diputados. Además, se limitó el derecho al voto. ¿Sabes quién eran los únicos que para él tenían derecho a votar? Los únicos con derecho a votar eran los nobles. No importaba si tuvieran o no tuvieran plata, pero los nobles eran los que deberían votar. ¿Y sabes qué pasó? Se armó la de San Quintín, porque ahí quienes estaban dominando todo eran los comerciantes, los llamados burgueses. Y la burguesía no se opuso nunca a su gobierno, aunque su gobierno era conservador, porque no habían tenido ningún tipo de roces ni nada, pero la burguesía se sintió como relegada, como apestada, como... La burguesía se sintió mal, ¿no? Se sintió mal porque la burguesía creía que con su dinero se podían blanquear. Ellos creían que con su poder adquisitivo todo era diferente, que ellos eran como un pequeño noble, pero sin apellido y con plata. Entonces, es por esto que la burguesía dijo, o sea, ¿tú qué me estás queriendo decir, Carlos? ¿Me estás queriendo decir que yo no valgo nada? Ay, por favor, ustedes son del pueblo, no somos del pueblo, somos la burguesía. Para el caso es lo mismo, son gente del pueblo. Ustedes son un marrón como ellos, esa es la verdad, ubíquense. ¿Qué? Sí, ustedes nunca van a ser como nosotros. Y es en ese momento en donde la burguesía se da cuenta que después de la Revolución Francesa no se han separado los niveles, que ellos siguen siendo del pueblo y que nunca van a tener oportunidades como los nobles.
es en ese momento cuando ellos impulsan un golpe de Estado. Y este golpe de Estado trae consigo a la Revolución Liberal de 1848, ¿no? Cuando le dan el golpe de Estado, aparecen las jornadas gloriosas, como lo ves acá, ¿no? Del 27 y 28 de julio de 1830. Como resultado, tienes que Carlos X fue derrocado e implantó una monarquía constitucional, siendo proclamado Felipe, ¿no? El rey burgués. Luis Felipe de Orleans, el rey burgués. Luis Felipe de Orleans, ¿no? Luis Felipe de Orleans va a ser un rey a la medida, un rey hecho a la medida. Luis Felipe de Orleans sería el rey que los burgueses necesitarían, pero ojo, los burgueses no son tontos, los burgueses van a poner sus límites. ¿Cuáles son los límites? Una constitución, no más un rey absoluto, no más un rey como Carlos que hace lo que le da la gana. Ahora sería un rey o una monarquía constitucional, limitada por una constitución que los mismos burgueses harían, ¿no? Ujú. Los mismos burgueses harían. Al principio todo bien, pero las limitaciones que recibía Luis Felipe por parte de los burgueses cada vez eran mayores, ¿no? Y ellos, por lo general, los burgueses, se reunían ¿dónde? Se reunían en los grandes banquetes. Los banquetes eran reuniones públicas que hacían ellos, pero no solamente para divertirse, sino también para hablar de política, y muchas veces el tema de discusión era Luis Felipe. De Luis Felipe, alertado porque estas reuniones podrían costarle el propio puesto, es que decidió qué cosa, es que decidió prohibir eh, los banquetes, ¿no? Había que prohibirlo. Por otro lado, también recuerda, había en su gobierno miseria del proletariado, habían muy mal pagados, muy mal asalariados, y por supuesto la crisis de las patatas. En el caso de la crisis de las patatas se forman las cosechas, ¿no? En Europa, son como también un poco desabastecidos, digamos. En cuanto a los hechos, el gobierno provisional de Luis cayó tras las 3 jornadas gloriosas, y se eligió ahora sí a un presidente, ya no a un rey, porque mira, los reyes absolutos, los reyes con constitución, no em, parecían cortados con la misma tijera, ¿sí? O sea, no había mucha diferencia entre ellos, ¿no? Siempre querían terminar teniendo el poder en la mano. Entonces, es por eso que en vez de elegir ahora un rey con constitución o sin ella, prefirieron la elección de un presidente. Ahora, hay que tener en cuenta que esta elección no es, pero para nada, ni por asomo, esta elección no es para todos. Como profe, no es para todos. Esta elección solamente es para los varones, porque aquí se aplica el voto masculino universal, o sea, solo los hombres votan. Aunque las mujeres hayan participado en la revolución, y aunque pueda parecer que pueda parecer activas, también ellas no merecían nada, ¿no? Según esto. En consecuencia, se cae la monarquía constitucional y aparece la Segunda República. Ya sabes, la Primera República es la de Robespierre,
Y por supuesto el gobierno de Napoleón III, mediante un golpe de estado a él mismo, se proclamó emperador y apareció el segundo imperio francés, ya que el primero era el imperio de Napoleón Bonaparte. Bien. Ahora sí nos vamos con la segunda revolución industrial. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? Seguimos. Vamos con la segunda, bueno, con la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial es la parte, digamos, más veloz, ¿no? Eh, el, la etapa más tecnificada de la revolución industrial, ¿no? Entre el siglo XIX y el XX. Es una etapa de proceso de industrialización, así como también la expansión del trabajo mecanizado y el enfrentamiento de las potencias europeas por el control de mercados.
Las nuevas fuentes de energía de la segunda revolución industrial son el petróleo y la electricidad. Vamos con el petróleo. ¿Cuáles eran las fuentes de energía de la primera revolución industrial? ¿Recuerdas? ¿Cuáles eran las de la primera revolución industrial? A ver, las de la primera, ¿cuáles son? Las de la segunda son el petróleo y la electricidad. ¿Y la primera? Las fuentes de energía de la primera revolución industrial son el carbón y el vapor, no lo olvide. Y por eso es que su producción también es un poco más lenta, ¿no? La producción es más lenta porque, porque la fuente no es continua, ¿no? La fuente no es continua. La fuente es pasada de una máquina a otra. Recuerda que en la primera revolución industrial hay una máquina que funciona con carbón y hace vapor, y el vapor mueve otras máquinas, ¿no? Ahora, una pregunta. ¿Tú crees que el Perú sea un país industrializado? ¿Que el Perú tenga industria? ¿Consideras que el Perú tiene industria? ¿El Perú tiene o no tiene industria? ¿Qué dices tú? Sí, virtual tengo. Sí tiene industria, dice Narumi. Sí tiene. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿El Perú tiene o no tiene industria? André dice, creo que sí, pero no tan masificada. Ya. A ver, ¿quién más? Vamos, participa. Vamos, tú puedes. ¿Tiene o no tiene? Josué dice, no, profesora, no tiene. Ya. Y en realidad José tiene razón. El Perú no tiene la industria de la que hablamos en la segunda revolución industrial. No la tiene. Sí, obvio es. ¿Por qué no la tiene? Porque para tener industria hay que transformar los bienes. Y en el Perú no se transforman los bienes. En el Perú se simplemente exportas materias primas o revendes o esas cosas. No, no inventas nada, no has hecho nada. Sí, efectivamente. Por ejemplo, un ingeniero textil, cuando un ingeniero textil, ya. Un ingeniero textil, ¿en qué podría trabajar? ¿Para el qué sería industria? ¿Gamarra? ¿Eso sería industria? No, Gamarra no sería industria, porque en Gamarra, ¿qué haces? O sea, para ti industria sería cortar tela, estampar y coser. Eso es industria. Por ejemplo, imagínate que tú eres un chico que está en ingeniería textil en la uni, ¿ya? Y tienes tu proyecto, ¿no? Tu proyecto de investigación es
convertir tu sudor en tu perfume favorito. Ese es su proyecto, convertir tu perfume en tu perfume, tu sudor en tu perfume favorito. ¿Ya? Bacán. Pero la leche Gloria no es industria láctea porque, o sea, tú lo que has hecho es em, copiar la fórmula y convertirla y reproducirla nada más. No me has metido la mano ahí en cuanto a conocimientos. Como las gaseosas que tienen una fórmula magistral y tú lo único que haces es reproducirla nada más. Pero vamos nuevamente con nuestro ejemplo. Y en el ejemplo, yo te decía, ¿no? Que tú imagínate que eres un ingeniero uni que tiene su proyecto en donde el sudor se puede convertir en tu perfume favorito. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tú te vas a Japón, para eso viene, tienes que irte a Japón y viene una empresa, ponte que es Adidas, ¿no? Adidas viene y te recluta. Dice, ¿y tú? No, sí, yo tengo un proyecto, pero mi proyecto es convertir el sudor en mi perfume favorito. Ah, ya, genial. ¿Y dónde hacen eso? Ah, eso he visto que la tecnología la tienen en Japón. Perfecto, se va a Japón. Se va a Japón becado. Vas a hacer la beca, te dan tus $20,000 para que ejecutes su proyecto. Y al final, ¡pum! Sale, ¿no? Sales del producto, va bien bacán, te dan tu diploma, todo bien chévere. Te regresas al Perú después de haber hecho eso en Japón, ¿no? Pero cuando regresas, esa, ese producto que has logrado ya no es tuyo, pues. ¿Por qué? Porque las empresas lo han pagado, porque Adidas lo ha pagado. Y si Adidas lo ha pagado, ahora le corresponde, no te vas a quedar con el cartón y todo así, yo estoy en Japón y lo que tú quieras, pero solamente eso. A los 2 años siguientes, prendes la televisión y ves, ¿no? Que en Japón, que Adidas acaba de sacar un nuevo producto al mercado, que es una camiseta que convierte tu sudor en tu perfume favorito. Ellos se van a ganar con la plata. Es así como cuando tú ves las propagandas de las zapatillas, ¿has visto? Que tienen la tecnología no sé cuánto, tienen la tecnología no sé cómo, que no se siente, el, el golpe, la caminada. ¿No has visto eso? ¿Nunca lo has visto? Ya, eso es lo mismo que te estoy diciendo, eso es industria, o sea, el conocimiento unido a la tecnología. Si no hay eso, no hay industria. Ujú. Si no hay eso, no hay industria. Entonces, lo que tenemos en el Perú, definitivamente, no se le siquiera asoma a lo que debería ser industria. No, eso no es. ¿Ya? Entonces, es esa combinación. Y de eso está lleno la industria europea, norteamericana, ¿no? La nuestra no. Bien, en cuanto al desarrollo, a las características de la segunda revolución industrial, está el desarrollo científico y tecnológico en las industrias.
Por ejemplo, en el caso del desarrollo tecnológico, debemos hablar de tres industrias importantes. Una es la industria del automóvil, la otra la farmacéutica y la otra la cirúrgica, que son las tres más importantes, ¿no? Y ahí tienes la hegemonía económica, tecnológica de Estados Unidos y Alemania, y por supuesto los sistemas científicos de la organización de trabajo como el Taylorismo y el Fordismo. Profe, una pregunta. ¿Qué es el Taylorismo? Facilito, mira. Taylor, ¿qué proponía? Que, por ejemplo, él hacía, o Ford mejor, ¿no? Ford era el que hacía los carros. Pero al principio, producir un carro era muy caro. Muy caro. Muy caro. Demasiado. Entonces, ¿qué pasaba con todo esto? Como producir un carro era caro, ¿por qué lo era? Porque había que poner a trabajar a todos los obreros, casi 14 o 15 horas diarias por varios meses. ¿Qué quiere decir? Que el costo de producción era alto. Si el costo de producción es alto, pues ahí vienen los problemas, ¿no? La gente ya tal vez ni siquiera lo compraría. Por eso, Henry Ford, ¿qué hizo? Decidió tercerizar el trabajo. Es decir, ¿no? Es decir, Henry Ford lo que hizo básicamente fue unir las piezas, ¿no? ¿Y cómo une las piezas? Va a donde el cauchero le dice, oye, cauchero, ¿tú me puedes dar 8 juegos de llantas? Mira, yo te las pago. Sí, mira, cada juego te va a costar $10 y lo puedo hacer en una semana. Ah, ya, piola, bacanazo, chévere. Hazme mi juego de llantas. Luego va donde el tapicero le dice, oye, tapicero, ¿tú puedes hacerme 8 juegos de asientos para carro? Ya, perfecto, te lo hago en una semana y te cobro $10 por cada una, ya bacanazo. Entonces, ¿qué pasa? Así él va juntando las piezas y al final él no va, con sus obreros, no va a hacer todo el carro de cero, sino que, lo que va a hacer es unir lo que se conoce como ahora como producción en cadena de montaje, es decir, solamente unir las piezas, muy importantes. Y por otro lado también está el Taylorismo. ¿Qué dice el Taylorismo? Bueno, Taylor dice que la forma de producción es indistinta, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es el tiempo de la producción. Por ejemplo, ya, por ejemplo, cuando hablamos de la producción, nos decimos que el tiempo de la producción es muy valioso para saber cuánto vamos a cobrar, cuál va a ser nuestro costo de producción. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, ¿qué te conviene más a ti? Tener a tus trabajadores trabajando 8 horas en turnos de 8 horas diarias o en turno de 16 horas diarias. A ti como industrial, ¿qué te convendría? ¿Turnos de 8 o turnos de 16? A ver, te leo turnos de 8 o de 16. De 8 a 16, ¿qué opinas tú? A ver, ¿qué dice la gente?
De 8. Solamente Josué me ha respondido que de 8. ¿Qué opinan los demás? Ocho, 8 dice Leonel. ¿Qué más? Vamos, muchachos, vamos. Efectivamente, me conviene el turno de 8. ¿Por qué me conviene el turno de 8? ¿Por qué me conviene el turno de 8? ¿Por qué no de 16? Porque si yo hago turno de 16, uno, mi trabajador va a estar así como poco predispuesto, ¿no? O sea, como mi trabajador no va a estar al 100%. Está cansado, 16 horas de trabajo es un montón. Pero también está el otro tema, ¿no? Que en una fábrica las máquinas no deben parar. En una fábrica las máquinas deben trabajar todo el día. Si yo hago turno de 16 horas, ¿eso qué quiere decir? Al margen de que mi trabajador trabaje bien o no tan bien, ¿qué va a ocurrir? Que ¿cuántos turnos voy a poder tener al día? Así, ¿cuántos turnos voy a poder tener al día? ¿Cuántos turnos podré tener al día si tengo turnos de 16 horas? Claro, si tengo turnos de 8, o sea, voy a tener 3 turnos de 8 horas, pero si tengo de 16, solo voy a tener uno. ¿Te das cuenta? O sea, ahí la diferencia es grande. Y en una empresa o una fábrica, las máquinas nunca se apagan. Por eso es importante la propuesta de Taylor, ¿no? La propuesta de Taylor dice, es mejor tenerlos trabajando en horarios estándar para nosotros poder aprovechar todos los momentos, todos. Bien, por otro lado, también recuerda, están las principales industrias, ¿no? La industria eléctrica, para el alumbrado público, con fines industriales también, y medios de transporte como la de Nicolás Tesla. Actualmente la propuesta de Tesla se ha plasmado también en el automóvil, que es el automóvil eléctrico, ¿no? También. Y la industria petrolera, que es el combustible, donde destaca la Standard Oil Company, la New Jersey Oil Company y la International Petroleum Company de John Rockefeller, el hombre más rico de todo el mundo.
Por otro lado, también está la industria farmacéutica. ¿Por qué sería importante la industria farmacéutica? ¿Por qué crees que sea tan importante la industria farmacéutica? Mira, yo justamente hace unos meses, cuando estaba en boga esto del COVID y eso, escuchaba mucha gente decir, yo con asombro, ¿no? Escuchaba mucha gente decir que, ay, sí, el COVID, que yo no me voy a vacunar porque con esa vacuna voy a morir y no sé cuánto, ¿no? Entonces nos quieren matar porque somos pobres y que los chinos y no sé cuántas teorías conspiratorias. Sin embargo, sin embargo, esto te va a explicar muy bien por qué esa teoría no tenía ningún fundamento y por qué realmente era algo loco, totalmente descabellado pensarlo. Y es que, mira, el mundo se mueve a nivel industrial ahora, de la farmacia, de la electricidad, etcétera, ¿no? Se mueve a ritmo industrial. Muy bien. Ahora, el tema con esto es que la industria necesita tres cosas: mercado, mano de obra y materia prima. La materia prima la consigues en los países subdesarrollados como el nuestro. Por eso exportamos materias primas. El mercado y la mano de obra, en un 90% de esas grandes potencias industriales, ¿de dónde crees que sale? ¿De Europa? ¿De Estados Unidos? No. ¿Sale de dónde? ¿Sale de dónde? De América, pues. De los países subdesarrollados, de nosotros. Tú eres capaz de comprar lo que sea. Tú lo que sea, donde una piedra, marca Nike, la compras. ¿Por qué? Porque es una piedra, profe. Tiene su uso y aparte de marca me va a durar mucho. ¿No es cierto? Entonces, es casi impensado, ¿no? Poco probable que, es poco probable que alguien quiera como, o sea, que esos industriales quieran eliminar a la gallina de los huevos de oro, pues. ¿Cómo eliminar a la gallina de los huevos de oro si al final em, eres tú el que los mantiene vivos? Eres tú el que mantiene a estos eh, industriales eh, con una producción estándar y con una venta buena, ¿no? Entonces, lo que te quiero dar a entender es que, sobre todo, lo que te quiero entender es que, sobre todo, estas industrias lo que están buscando es que la farmacéutica nos permita, uno, no enfermarnos para no dejar de trabajar y no ser mano de obra que esté ahí arrimada, y dos, también utilizar la más farmacéutica para que nosotros tengamos una mayor esperanza de vida, para que podamos trabajar más y consumir más, porque eso es nuestra vida: trabajar y consumir, trabajar y consumir, trabajar y consumir, ¿no? Ujú.
¿Entendí esa partecita? O sea, ¿por qué la industria farmacéutica es importante? Sobre todo el caso de las vacunas. Uno, porque evitan que hayan muertes en masa. Esa muerte no solamente del mercado, sino también de la mano de obra. Y dos, porque permite entonces eh, que exista un gran espacio en donde pueda seguir creciendo, ¿no? A partir de las ventas. También está la industria del acero, que es la industria de las armas, ¿no? La conversión del hierro en acero para hacer armas con los hornos Bresemer, ¿no? Los hornos Bresemer permiten el aumento de la producción sobresaliendo la Carnegie Steel Company. Y bueno, la industria automovilística, donde destaca Henry Ford, que es el primero en hacer los prototipos de automóvil que inclusive van a llegar a América en los años 30, ¿no? 1933. Por otro lado, también recuerda están las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de la segunda revolución industrial? Uno, el surgimiento de grandes monopolios industriales como el cartel, el holding o el trust, ¿no? ¿Sabes qué es? ¿Sabes en qué consisten ellos? ¿Ya lo has visto en economía? ¿Lo has visto en economía? ¿Para qué sirven el cartel, el holding y el trust? Ya. El cartel, el holding y el trust son monopolios modernos. Y tú me dirás, no, profesora, pero ya no existen los monopolios porque eso lo elimina el liberalismo. Sí y no. Son monopolios modernos. Mira, hace un tiempo, no sé si tú recordarás, hace unos años, unos 3, 4 años, salieron unos audios de los gerentes de las farmacias, Incafarma y Mifarma, poniéndose de acuerdo en a qué precio llegarían para el valor de los productos que ellos habían comprado. Entonces tenían, por ejemplo, medicamentos que en el puerto del Callao costaban, no sé, 10 céntimos, y ellos se pueden haber comprado todo el container, un poco Incafarma y un poco Mifarma, acaparar todo y ellos ser los nuevos distribuidores en el Perú. Entonces, si tú eres una empresa pequeña, por ejemplo, una botica pequeña, tienes que comprarle a ellos. ¿Y eso qué significa? ¿Qué implica? Que ellos se van a vender al precio que ellos quieran. Y ese precio muchas veces es impagable, es inalcanzable. Por eso ellos tienen cada vez más y más y más y más farmacias. ¿Por qué? Porque ellos controlan el espacio, ¿no? El espacio comercial. Entonces,
a todos los competidores los pueden reducir a la mínima expresión. Ya, a la mínima expresión. Por otro lado, también recuerda está la crisis económica del 73 en Estados Unidos, el gran pánico. Después de la segunda revolución industrial, Estados Unidos comenzó a producir, a producir, a producir, a producir como un loco. Y eso, tú puedes decir, no, profesora, pero eso es bueno porque ha producido un montón. Sin embargo, recuerda que cuando estás bajo el régimen de oferta y demanda, regulen el Estado, cuando tú estás en ese régimen, entonces tú no puedes pasarte, no puedes sobrevalorar, no puedes sobrepasar, porque si lo haces, entonces vendrían los problemas, ¿no? Si lo haces, eh, el equilibrio entre la oferta y la demanda se destruiría y por lo tanto ya no podrías tener un mercado con medidas eh, liberales, ¿no? El problema con el gran pánico es que la alta producción rompe el sistema liberal. Ese es el problema, porque como rompe el equilibrio, todo se desconfigura, los precios comienzan a aumentar, la inflación comienza a disparar. No llegó a ser como el crack del 29, eso sí. Sin embargo, estuvo al límite, ¿no? Estuvo al límite. Por otro lado, también recuerda, está la sobrepoblación y gran inmigración europea del siglo XIX. ¿Por qué hay tanta gente? ¿Por qué ahora en este periodo la población ha aumentado? Punto número uno, porque no hay guerras. Y aunque eso le cueste, le duela a la gente, como que la gente no lo quiere aceptar, en historia sabemos que hay parámetros y condiciones em, para que exista una sociedad equilibrada, ¿no? Esos parámetros o condiciones son básicamente tres. Para que la población esté equilibrada, porque según la ley de Malthus, la población crece a ritmo geométrico y el alimento a ritmo aritmético, o sea que va a llegar un momento en donde no va a alcanzar para nadie, ¿ya? Cuando llegue ese momento, habrán problemas, ¿no? Entonces, por eso es que eh, el mundo, la Tierra, en toda la historia de la humanidad siempre se ha regulado sola. ¿Cómo se ha regulado? A través de las guerras convencionales, donde mueren muchos, sobre todo hombres, a través también de los desastres naturales como los terremotos, o también a través de las enfermedades. Grandes epidemias logran que la cantidad de personas se estandarice, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Es decir, lo que pasa es que tú puedes decir, no, pero ¿cómo pueden decir que una enfermedad es importante, es buena para la sociedad? Es buena, porque va a llegar un momento en donde si la población sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, el alimento no va a alcanzar. Y se ha demostrado históricamente que funciona, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en este periodo? En este periodo no hay ni guerras ni enfermedades. No hay guerras porque los enfrentamientos ya no suelen ser de tipo directos y tampoco de tipo masivos en relación a que
en relación a que los estados están bien delimitados, ¿no? Y que también han aparecido la diplomacia, o sea, el sistema por el cual ya no te peleas, sino hablas, debates, no cedes. En cambio, en el caso antiguo, no, ¿no? En el caso antiguo se arrebataban nomás los territorios. Ahora, por otro lado, tampoco había el factor enfermedades, ¿no? ¿Por qué? Porque con la industria farmacéutica, con la industria farmacéutica, en este caso Bayern, ya eso lo había solucionado, ¿no? Ujú. Ya eso lo había solucionado. Bayern termina siendo eh, como el, el sistema que apuntala, ¿no? Que no permite que la gente se enferme, porque no solamente que la gente se enferme, es que las enfermedades son contagiosas y en las epidemias la gente muere por eso. Entonces, es como ahora, ¿no? Como ahora, por ejemplo, ya lo del COVID está controlado porque ya hay vacunas, está la vacuna bivalente. Entonces, de hecho, de que hay gente que se enferma de COVID, pero por supuesto que hay gente que se muere muy poca. Y es lo que también está pasando en este momento, ¿no? La idea de que, de evitar por todos los medios que la gente muera. Bueno, se puede enfermar, pero morir no. Y es por eso que aparece una industria en donde es muy, muy cotizado el hecho de encontrarlos o desarrollar medicamentos que sean sintomáticos, o sea, por síntomas, ¿ya? Sí, que te duele la cabeza, te duele el cuerpo, etcétera. Y por supuesto las vacunas que van a evitar el desarrollo viral en nuestros cuerpos, ¿no? Ujú. Hay una sobrepoblación porque ha mejorado el nivel médico, el nivel farmacéutico, y también hay una sobreproducción y búsqueda de mercados coloniales. ¿Por qué hay sobreproducción? Porque las máquinas, muchachos, producen y producen y producen a gran escala. O sea, las máquinas no paran en un momento, por lo que te comentaba de Taylor, por lo que te comentaba de Henry Ford. Entonces, hay una producción a gran escala en donde tú puedes botar 1000, 2000 o 3000 productos eh, en comparación de lo que antes hacía solamente 100 o 200 productos, ¿no? Bien, y ya nos vamos con esto del imperialismo, que acá sí me quiero detener un poquito en el imperialismo y hablarles un poco de qué es. Mira, el imperialismo es la consecuencia inmediata, la consecuencia directa de la segunda revolución industrial. ¿Y por qué te lo digo? Como yo te lo venía diciendo no sé cuántas veces en la clase, la segunda revolución industrial trae consigo tres factores muy importantes. Las tres M's las llamo yo: el mercado, la mano de obra y la materia prima. Entonces, yo debo conseguir esos tres elementos para que mi costo de producción bajen. Y al bajar mi costo de producción y yo mantener mi precio sin mover, puedo ser competencia de otros. ¿Por qué? Porque si yo mantengo mi precio y mi costo de producción ha disminuido, ¿qué pasa con mi ganancia? ¿Aumenta o disminuye? Vamos, mi ganancia aumenta o disminuye. Si yo reduzco mi costo de producción y mantengo mi precio de venta final estable, ¿qué pasa con mi ganancia? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué dices? Wow, lánzate, lánzate.
No, pues si yo tengo mi costo de producción que ha disminuido y mi precio sigue normal, o sea que yo ya no gasto tanto en producir, pero mi precio está normal, ¿qué quiere decir? Que tengo ese, ese, ese pedacito que no he gastado en producir, está a mi favor, ¿sí o no? Claro, aumenta, por supuesto, aumenta. Entonces, si mi ganancia aumenta, si mi ganancia aumenta, eso quiere decir que yo me voy a volver más rico, ¿sí o no? Y al volverme más rico voy a invertir más y voy a querer qué cosa, voy a querer competir, voy a querer seguir avanzando porque ya no me va a ser suficiente el espacio que yo tengo para vender y voy a querer ir a otros continentes, pero siempre voy a querer tener esa producción, ese costo de producción reducido, pero para que yo tenga el costo de producción reducido, uno, ¿qué tengo que hacer? Uno, tengo que tener una mano de obra barata. Tengo que obligar a alguien a que trabaje para mí, si es posible, gratis. Eso es imperialismo. Dos, tengo que tener a alguien que sea mi proveedor de materias primas, si es posible, lo más, con el precio más bajo posible. Somos nosotros, ¿no? Los peruanos. Bien, entonces, con todo esto estoy intentando decir que el imperialismo se va a siempre a agarrar, se va a tomar a los menos favorecidos, a las sociedades que ellos van a dominar para encargarse de que tengan una producción a bajo costo, una mayor ganancia y por supuesto un mayor poder en todo el mundo y así poder seguir avanzando y avanzando y avanzando. ¿Cuáles son esas potencias? Francia, Inglaterra, Estados Unidos y, ¿por qué no, Alemania? Esas cuatro son las más poderosas, ¿no? Las más potentes. Sobre todo en el caso de Francia e Inglaterra va a ser el caso más emblemático, ¿no? ¿Y por qué va a ser el caso más emblemático, profe? Porque ellas van a tener la mayor cantidad de colonias, tanto en Francia, tanto en África como en el Asia. Y recuerda que en el Asia, por ejemplo, tenemos dos rutas, ¿no? La ruta de la seda, que es en China, y la ruta de las especies, que es en la India, que también va a aportar para una industrialización a bajo costo y con mayor ganancia que te logre, que te posicione en un contexto mucho más favorecedor que las demás colonias, ¿no? Ujú, ujú, ujú. ¿Hasta ahí todo bien, muchachos? ¿Todo bien? ¿Dudas sobre esta introducción de el imperialismo? ¿Dudas, consultas? Todo bien, entonces. Muy bien, muchachos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerda que que el día viernes nos encontramos para la segunda parte. No te pierdas, por favor, la Primera Guerra Mundial, porque es esta que quema. Y también hacerte recordar que nosotros tenemos el repaso em, el día sábado, me toca en el aula 1, creo, es el repaso, así que espero verte por ahí y que
y que podamos estar juntos de 4 a 5 de la tarde. No siendo más, me despido de ti y nos vemos el próximo viernes en la segunda parte de la clase. Nos vemos.